Hola chicos, en su clase de física para 10º grado y el día de hoy estamos trabajando problemas de aplicación de torque. El problema propuesto es el siguiente. Dice, una viga horizontal uniforme que pesa 300 newtons de magnitud y 5 metros de longitud está fija a un muro por una unión de perno que permite que la viga gire. El extremo opuesto está sostenido por un cable que forma un ángulo de 53 grados con la horizontal. Si el peso de la persona es de 600 newton y está de pie a 1.5 metros del muro, calcule tensión en el cable y reacciones en el perno. Bien, la ilustración nos muestra la viga horizontal que está adherida al muro por este perno. El cable que la sostiene forma un ángulo de 53 grados con respecto a la horizontal y hay una persona sobre esta viga a 1.5 metros del muro. Bien, esta viga, por su peso, tendería a girar hacia abajo, ¿no? El giro que haría la viga sería este. Sin embargo, el cable impide que eso ocurra. Eso quiere decir que aparece una tensión en el cable y esta tensión va dirigida a lo largo de este. Aquí va la tensión. Esa es la que me están pidiendo allá. ¿Cuál es el valor de la tensión? Ahora, además, el cable hace que la viga se apoye con fuerza contra el perno, de tal forma que va a existir una fuerza de reacción. Así como cuando tenemos un objeto que apoyamos contra algo, ¿cierto? Ejercemos una fuerza haciendo que se apoye contra la pared o contra el tablero va a ejercer como una fuerza de reacción, en este caso una normal. Aquí va a aparecer igual una reacción en X, llamarla Rx, y una reacción en Y. Y la vamos a llamar aquí R. Esas dos reacciones en X y en Y son las que me están pidiendo. Ya recordemos de pronto la reacción que se genera va en esta dirección, pero esa reacción tiene componente horizontal y componente vertical. Bien, ¿cómo hacemos para calcular esto? Primero vamos a ubicar las diferentes fuerzas que están actuando en el sistema. Me dicen que la viga tiene una longitud de 5 metros, entonces la longitud, la distancia esta, ¿de cuánto es? 5 metros. Me dicen también que la viga pesa 300 newton y que es uniforme. Al ser uniforme quiere decir que su centro de masa está ¿dónde? En el centro, o sea, digamos, en este punto, a una distancia de 2.5 metros, va a estar ubicado el centro de masa, o sea que ahí va a estar actuando el peso de la viga. ¿Y cuánto es el peso de la viga? 300 newton, ¿cierto? Aquí tenemos 300 newton actuando en este punto. Y de igual forma, el peso de la persona, que es de cuánto? 600 newton, está actuando aquí. Donde está ubicada la persona, aquí podemos ubicar el peso de ella. ¿Y es de cuánto? 600. Entonces, esa es la información que tenemos. Debemos hallar la tensión y las reacciones. Ahora bien, la tensión, al igual que la reacción, tiene dos componentes. Tenemos aquí componente vertical de sub y y componente horizontal de sub e. De las dos componentes de la tensión, ¿cuál es la que hace torque, Álvarez? ¿Cuál es el torque? ¿La tensión en X o la tensión en Y? Si tomamos como punto de giro el perno, ¿cuál sería? Tensión en Y. La tensión en Y. ¿Por qué? Porque la tensión en Y es perpendicular a esta distancia, ¿cierto? Mientras que esta fuerza, la tensión en X, no haría que la barra girara. La estaría como apoyando más contra el perno. ¿Cómo? El ejemplo de la puerta, muy bien. Esta tensión en Y, ¿a qué es igual? A la tensión T por el seno de 53 grados. Entonces vamos a hacer torque en este punto, ¿cierto? Decimos sumatoria de torques igual a 0, ¿cierto? Para que esté en equilibrio. Veamos, teniendo este punto como punto de giro y utilizando únicamente el peso de la persona, utilizando el peso de la barra y la tensión en Y, porque estas reacciones, como se están aplicando en el punto
de giro no se tienen en cuenta, dado que estas no van a hacer que el sistema gire. ¿Ya? Las que hacen que el sistema gire son estas tres. Entonces, de las tres fuerzas, ¿cuál genera un torque positivo? Tensión en Y, la de 600 newton o la de 300. La tensión en Y. ¿Por qué tensión en Y? Porque es la única que va en contra de las manecillas del reloj. Ir en contra de las manecillas del reloj. Considerando esto como centro de giro, esta debería girar en sentido opuesto y estas en sentido horario. Entonces, esta es la positiva. Decimos entonces que tensión en Y por la distancia, que sería de cuánto? De 5 metros. De 5 metros, es la positiva, menos, ahora tomamos esta, 300 newton, por la distancia que es de cuánto? 2.5, menos, la otra fuerza es de 600 newton, por la distancia que es 1.5. Eso es igual a 0. Esa sería, digamos, la expresión con la que vamos a trabajar para poder determinar la tensión en Y. Vamos a borrar este espacio para tener el espacio de trabajo. Entonces, sumatoria de torques igual a 0, ¿no? Tenemos tensión en Y por 5 metros menos 300 por 2.5, ¿cuánto da? ¿Eso haría cuánto? 750 newton metros menos 600 newton por 1.5, ¿cuánto es? 900, ¿no? Sí. Newton metros. Y eso es igual a 0. Y aquí podemos despejar tensión en Y. O sea que estas dos expresiones que están negativas pasan positivas al lado derecho. Decimos tensión en Y, 5 metros, es igual a 750 newton metros más 900 newton. Decimos entonces que tensión en Y por 5 metros es igual a 1650 newton metros. Los 5 metros que están multiplicando pasarían a dividir y decimos que la tensión en Y es 1650 newton metros dividido 5 metros. Se cancelan los metros. 1650 entre 5, ¿cuánto da? 330 newton. Pero esto es tensión en Y. Ahora, por aquí hayamos dicho que la tensión en Y era igual a la tensión por el seno de 53 grados. Si reemplazamos en esa expresión este valor que es 330, tenemos que 330 newton es igual a la tensión por el seno de 53. Esto que está multiplicando pasa a dividir. Tendríamos 330 newton dividido seno de 53 grados, que es igual a T. Verifiquen que la calculadora esté en T y hagan la operación. ¿Cuánto da? ¿Cuánto? 413.20, o sea, 0.2 newton. Esa sería la tensión. Y ya tenemos la respuesta de la primera. Muy bien. Ahora bien, las reacciones. Podemos hallar la reacción en Y. ¿Cómo hacemos para hallar la reacción en Y? Se supone que el sistema está en equilibrio, ¿cierto? Entonces, aplicando la segunda condición de equilibrio de Newton, recuerden que para que un cuerpo esté en equilibrio debe cumplirse dos condiciones: que la sumatoria de torques sea igual a 0 y que además la sumatoria de fuerzas también es igual a 0. Entonces eso es lo que voy a tomar, sumatoria de fuerzas. Decimos entonces sumatoria de fuerzas, hagámoslo primero en X igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas en X? La tensión en X y la reacción en X. La que va hacia la derecha la tomo como positiva. Sería reacción en X menos la que va a la izquierda, que es la tensión en X. Eso es igual a 0. Despejando tenemos que reacción en X va a ser igual a la tensión en X.
Pero ¿qué es tensión en X? Así como la tensión en Y es T por el seno de 53, la tensión en X sería T por el coseno de 53. Entonces tenemos que reacción en X es igual a la tensión por el coseno de 53 grados. Pero esta tensión ya la teníamos, que es 413.2, entonces tendríamos 413.2 newton multiplicado por el coseno de 53. ¿Cuánto nos da eso? 248.6 newton. Y esta es la reacción en X. De forma similar, hallamos la reacción en Y. Entonces, para la reacción en Y, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y. Decimos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. La que va hacia arriba es tensión en Y, y la que va hacia abajo, bueno, la reacción en Y también va hacia arriba. Hacia arriba va reacción en Y, va tensión en Y, y las que van hacia abajo serían el peso de la persona, que son los 600 newton, y también va hacia abajo el peso de la barra, que son los 300 newton. Y eso es igual a 0. La tensión en Y ya la teníamos. ¿Cuánto era? ¿Cuánto era tensión en Y? 330, ¿no? Sí. Entonces decimos aquí 330 newtons más reacción en Y. Esto me da 900 menos 900 newtons igual a 0. Pasamos todo lo que está en newton del lado derecho, entonces nos queda simplemente que la reacción en Y es este que está negativo pasa positivo, 900 newton, y este que estaba positivo pasa negativo, menos 330 newton. Por lo tanto, la reacción en Y sería de ¿cuánto? ¿Cuánto nos da? 630 newton. Al hacer la resta nos da 570 newton, y esta es la reacción en Y. Ya hallamos aquí las componentes rectangulares de la reacción, componente en X y componente en Y de la reacción. Si me pidieran, que no me están pidiendo, cuál es la magnitud de la reacción, o sea, si me pidieran exactamente cuánto vale R, ¿cómo lo hacíamos? ¿Cómo se hacía? Raíz cuadrada de Rx a la 2 menos R a la 2. Más, si me pidieran R, sería la raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ry cuadrado. Si me pidieran la magnitud de la reacción, y si me dijeran además en qué dirección va esa reacción, ella va apuntando más o menos de esta forma, ¿no? Pero la dirección es el ángulo que forma. ¿Cómo hay ese ángulo? Entonces decíamos que el ángulo, la dirección sería tangente a la menos 1 de Ry sobre Ry. Pero en este ejercicio nos estaban pidiendo esto, nos estaban pidiendo únicamente cuáles son las componentes rectangulares, componente horizontal y componente vertical de la reacción en el perno. ¿Sí está claro? Sí. Bien, chicos, espero que te haya quedado claro. En el próximo video no olviden darle like